Ningún descanso, ninguna paz supera la presencia de Dios. Ningún descanso, ninguna paz en la tierra puede superar al descanso que produce la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso el salmista David sabía y conocía muy bien dónde podía sentirse pleno en su alma, dónde podía sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el Salmo 63 David dice: en Dios solamente haya descanso mi alma. Y esto es algo muy poderoso que nosotros debemos de analizar. Si en Dios es el único lugar donde nuestra alma encuentra descanso, debemos de entender de que no debemos de buscar lo que solamente Dios nos puede dar. Y el salmista David escribe este Salmo 62:1 con una confianza, con una certeza de lo que él había experimentado, que la presencia de Dios, no hay nada ni nadie en este mundo que pueda superar ese descanso, esa paz, ese placer, ese gozo que proviene no de lo que te rodea, ese gozo que proviene de la relación que tú tienes con Dios. Y Cristo mismo habló en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando dijo: vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, y yo los voy a hacer descansar. Y eso es algo muy poderoso cuando Dios nos llama y nos hace entender muy claro que el único lugar de descanso para nuestra alma solamente está en Jesús. Y a veces, para que encontremos ese descanso interior que necesitamos para nuestra alma, necesitamos cansarnos de la vida que hemos estado viviendo. Tú no puedes encontrar el descanso que Cristo tiene para tu alma si no te cansas de la vida lejos de Dios que has estado viviendo. Tienes que cansarte de vivir lejos de Dios para que encuentres el descanso que Cristo tiene para tu vida. Cristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, cansados, yo los voy a hacer descansar. La única persona o los únicos que van a encontrar descanso en Cristo son aquellos que se cansan, de vivir una vida lejos de Dios. Son aquellos que se han cansado, que ya no quieren vivir sin la presencia de Dios, sino que aquellos que dicen: Señor, yo quiero descansar en tu presencia. Y en esta mañana o en esta hora del mediodía es una nueva oportunidad para que tú vuelvas a renovar fuerzas, para que tú vuelvas a descansar en Dios, para que tú vuelvas a depender de su presencia. Cánsate de la vida que has estado viviendo y entonces encontrarás el descanso que Cristo tiene para tu vida. Cristo dijo que este descanso lo encuentran personas que se cansan de la vida que han estado viviendo. Una vida lejos de Dios es una vida en depresión, es una vida cargada, agobiada, controlada por las circunstancias que nos rodean. Pero cuando una persona se cansa de la vida que vive y comienza a buscar a Dios, entonces encuentra descanso para su alma, porque este mundo no te puede dar lo que solamente Jesús puede darte. Jesús produce lo que nada de este mundo te produce. Nada supera a la paz profunda que produce la presencia de Dios cuando nosotros vamos a Él. Si nosotros queremos encontrar paz para nuestra alma, no la busquemos en el mundo, busquémosla en Dios. Jesús dijo algo muy poderoso en San Juan 33. En San Juan 33:16 Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero Jesús dijo: pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esto nos da a entender de que en el mundo lo que hay es aflicción, en el mundo lo que hay es dolor, en el mundo lo que hay es tristeza. Vivimos en un mundo controlado y gobernado por el pecado, por el dolor, por el engaño, por las heridas, por el rechazo. Pero cuando miramos a Jesús, en Él encontramos descanso, en Él encontramos paz. Mira a Jesús, porque en Él está lo que tu alma necesita.
Y lo único que tu alma puede encontrar descanso solamente está en Jesús. Y uno de los versículos que he estado meditando mucho, que me atrajo mucho la atención, es Isaías capítulo 45, versículo 22. Cuando Dios hace un llamado en general para todos nosotros los que estamos en la tierra, Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Este es un versículo muy sencillo, pero a la vez muy poderoso. Isaías 45, 22 nos habla que debemos de mirar a Dios. No te mires a ti mismo. No mires las circunstancias. No mires, amén, tu propia inteligencia. Aprende a ver a Dios. Cuando te miras a ti, encuentras debilidad. Cuando te miras a ti, encuentras fracaso. Cuando te miras a ti, encuentras limitación. Pero cuando miras a Dios, en Él está tu fortaleza. En Él está tu provisión. En Él está tu salvación. En Él está la vida eterna. En Él está la plenitud que tu alma necesita, como dijo David en el Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios no hay ausencia de gozo, no hay ausencia de paz. En la presencia de Dios estamos plenos, estamos llenos, porque en la presencia de Dios está lo que tu alma necesita. En la presencia de Dios está lo que tú buscas. En la presencia de Dios se restaura tu vida, se restaura tu paz, se restaura tu gozo. En la presencia de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en Él. Dios nos creó nos creó dentro de Él y nos hizo de la misma esencia de Él. Y todo lo que tú necesitas está en Él. Tú no provienes de la tierra. Tú fuiste creado en Dios y manifestado en la tierra. Tu verdadera esencia, lo que verdaderamente te llena, no está en la tierra, está en Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Fuimos formados del polvo, pero fuimos creados en Dios. Tu espíritu, tu alma, lo eterno, lo intangible, viene de Dios. Lo que podemos palpar, lo que podemos tocar de nuestro cuerpo, viene de la tierra. Pero la verdadera esencia de nosotros, nuestro espíritu y nuestra alma, que es donde está el mayor problema del hombre, no viene de la tierra, viene de Dios. Tú fuiste creado en Dios, hecho por Dios y manifestado en la tierra. Así que el único doctor que conoce y que puede y que tiene la solución para tu alma se llama Dios. Porque Dios te creó en Él, te hizo a su imagen, a su semejanza. No trates de buscar en otro lado lo que solamente Dios tiene. Si tú y yo fuimos creados en Dios, hechos por Dios, amén, sustentados por el mismo Dios, para vivir en Dios, no tratemos de buscar en otro lado lo que solamente Dios puede darte. No trates de ir a otra fuente cuando el único que tiene lo que tu alma necesita es Dios. Porque tú y yo fuimos creados en Dios, fuimos manifestados en la tierra, formados de barro. Pero el alma y el espíritu no viene de la tierra. El alma y el espíritu que está dentro de nosotros, que es lo eterno, viene de Dios. Dios sopló en el barro. Cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, dice la Biblia que Dios sopló. Cuando Dios sopló, nosotros venimos de Dios. El espíritu y el alma fue introducida dentro de algo material. Dios primero diseñó del polvo, nos hizo, nos formó y luego sopló. La verdadera esencia de nosotros viene de Dios. ¿Cuál es la verdadera esencia de nosotros? Nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro espíritu es eterna. Cuando Dios sopló dentro del barro que Él ya había diseñado, entonces nosotros fuimos transmitidos desde Dios, manifestados a este mundo a través del soplo de Dios. Cuando Dios sopló en ese barro que Él había formado, allí nosotros salimos de Dios. Cuando Dios sopló, nosotros salimos de Dios espiritualmente a través
amén, a través del alma. Nosotros salimos de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios sopló. Ese barro, ese diseño que Dios tenía, que Dios había hecho del polvo de la tierra, sin aliento de Dios, seguía siendo un barro, seguía siendo, amén, una estatua sin función. Pero cuando Dios sopló, nosotros salimos en ese soplo. Nuestro espíritu y nuestra alma salió de dentro de Dios y fue introducido dentro de este cuerpo que hoy tenemos. Por eso hoy quiero decirte, el único lugar donde tú vas a encontrar descanso es en la presencia de Dios. No trates de sustituir la presencia de Dios con algo temporal, con algo material. Wilmer, Dios te bendiga, gracias. Porque Dios es el único que puede darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú vienes de Dios, si yo vengo de Dios, eso nos muestra que la solución al problema del alma no está en la tierra, está en Dios, está en aquel que nos diseñó, está en aquel que nos creó. Por eso me impacta que cuando Dios, amén, creó al hombre, lo creó dentro de él, lo diseñó conforme a su imagen y luego lo sopló dentro de un muñeco de barro. Ese muñeco de barro Dios lo formó del polvo, pero mientras no tenía el soplo de Dios no había vida, no había conocimiento, no había sabiduría, no había conciencia, no había un alma, no había un espíritu. El espíritu y el alma es introducido dentro de ese diseño que Dios había hecho del polvo de la tierra. Fue cuando Dios sopló, y Dios sopló de adentro. Cuando tú soplas aire, estás soplando de lo de adentro. Tú vienes dentro de Dios. Tú fuiste creado en Dios para buenas obras. Por eso quiero decirte que solamente en esa presencia nosotros nos renovamos. Solamente en esa presencia nosotros nos llenamos. Por eso Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. El poder de Dios es ilimitado. Él puede salvar al drogadicto. Él puede salvar, amén, al pobre. Él puede salvar al rico. Él puede salvar al alto, al pequeño. No importa el color de piel que tengamos. No importa si somos pobres, si somos ricos. No importa tu condición espiritual de pecado que tengas. Si miras a Dios, en Él hay salvación. El llamado de Dios en Isaías 45:22 es a mirarlo a Él. No a mirarnos a nosotros mismos. Porque cuando tú te miras a ti mismo, encuentras fracaso. Cuando te miras a ti mismo, encuentras fallas, encuentras debilidad. No te mires a ti. En Isaías 45:22 hay un llamado muy poderoso. Este es un versículo que parece muy sencillo, pero tiene algo muy poderoso. Porque cuando Dios dice, miren a mí, no está hablando en un sentido físico. Está hablando en un sentido espiritual, donde miremoslo a Él por medio de los ojos de la fe. Pongamos nuestra confianza en Dios. Miremoslo a Él. Y muchos años después se cumplió cuando Cristo vino a la tierra. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vino a dar su vida. En otras palabras, Dios está diciendo, mira a Cristo cómo fue crucificado por tus pecados. Mira a Cristo cómo resucitó al tercer día. Mira a Cristo cómo mostró su amor por ti. Mira a Cristo que Él es tu salvación. Mira a Cristo que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Mira a Cristo dándote gracia, dándote perdón. No te mires a ti, mira a Dios. Mira a Cristo siendo vituperado por tus pecados. Mira a Cristo mostrando el gran amor que tiene y que tenía por ti y por mí al dar su vida por nosotros como pecadores. Cuando te miras a ti, encuentras pecado. Cuando te miras a ti, encuentras culpa. Cuando te miras a ti, te sientes incapaz, te sientes frustrado, te menosprecias. Pero cuando miras a Dios, entiendes que hay un valor para tu vida. Tú no puedes ver el valor que tienes si primero no miras a Dios. Cuando te miras a ti, te comienzas a ver de acuerdo a las cosas que has hecho, de acuerdo a tus pecados, de acuerdo a tus debilidades, de acuerdo a tu culpa, a tu rencor, a tu rechazo. Pero cuando miras a Dios, entonces te das cuenta que en tu vida hay un propósito, que en tu vida hay un llamado, que en tu vida hay perdón para tu vida, hay perdón, hay salvación para tu casa, para tu familia. Yo quiero decirte, mira a Dios. Mirar a Dios
amén, significa que vas a prestar tu enfoque en alguien que tiene lo que tú no puedes dar, en alguien que puede solucionar lo que nada en este mundo puede hacer. No mires al mundo, mira a Dios. El llamado que Dios hace en Isaías 45:22 es a que nos enfoquemos en Él, a que nos desenfoquemos de nosotros mismos. Porque cuando te miras a ti, te vas a ver vulnerable, te vas a ver como un pecador, te vas a ver como alguien que no sirve, te vas a ver limitado. Y Dios dice, miren a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Hay salvación para todo el mundo en Cristo Jesús. Hay salvación para todas las personas que están debajo del cielo, para todas las personas que estamos con vida en esta tierra. Hay salvación cuando miramos a Cristo. Mirémoslo por medio de la fe. No se trata de mirarlo con unos ojos físicos. Se trata que lo miremos por medio de la fe. Creer que en Él hay salvación. Creer que en tu vida hay un propósito. Ahora, lo que más me impacta, que el mirar a Dios no es difícil. Para tú mirar a alguien no necesitas esfuerzo. No necesitas hacer fuerza para tú mirar a alguien. No necesitas mover tus manos. No necesitas aprender a mirar. Tú ya naces mirando. No necesitas caminar para mirar a alguien. Lo que necesitas es enfocarte, desenfocarte de ti, desenfocarte del mundo, desenfocarte de todos los medios o los métodos que has estado enfocado y enfocarte en Cristo. Mirar a Dios no es difícil. Él no te pide que uses tu fuerza para mirarlo a Él. Él no te pide que uses tus brazos, que uses tus pies. Amén. Aprender a mirar, amén. Mirar a Dios no tiene que ser aprendido. Ya tú y yo lo traemos. Lo que tú necesitas es enfocarte en Él. Porque la salvación, la vida eterna que Dios te ofrece, no es por tu fuerza, no es por obras, es por medio de la fe. Es un don, es un regalo que Dios nos da por medio de la fe a través de Cristo Jesús. La salvación es por gracia. Por eso Dios dice, mírenme a mí. Isaías 45:22. Este es uno de los versículos que bendijo mucho mi vida. Porque en Isaías 45:22, Dios nos hace un llamado a que lo miremos a Él. Y el mirarlo a Él no tiene que ver con fuerza, no tiene que ver con obras, no tiene que ver, amén, con usar tus manos, usar tus pies. Solo tienes que enfocarte en Él, dando a entender que lo que Cristo te ofrece es por gracia, no es por obras. No tienes que pagar dinero, no tienes que pagar nada, pues ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo mostró su amor. Cristo mostró, amén, su gracia. Cristo mostró su perdón. Cristo mostró su misericordia. Cristo te dio vida eterna. Solo tienes que mirarlo a Él. Míralo por medio de los ojos de la fe. El mirar a Dios no tiene que ver con los ojos físicos. Cuando Isaías 45:22 habla de que miremos a Dios, no está hablando que lo mires con tus ojos físicos. Nos está llamando a que lo miremos a través de los ojos de la fe, que pongamos en Él nuestra confianza, que entendamos que hay alguien que nos ama, que hay alguien que dio su vida por nosotros en una cruz del Calvario. Para mirar a Dios no tienes que usar fuerza. Es cuestión de que te enfoques. Solo tienes que cambiar de enfoque. Para tú mirar algo o a alguien, no tienes que usar fuerza. No tienes que forzarte, solo tienes que cambiar de enfoque. La salvación que Cristo nos da o que Cristo nos dio en la cruz del Calvario fue por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Lo que necesitas es tener fe. Cuando tú tienes fe en Dios, todo lo que tú realizas son evidencias de fe. No somos salvos por obras, pero cuando tú pones tu fe en Dios y eres salvo, la fe que tú tienes en Dios te hace hacer obras, no para ser salvo, sino como un fruto y como una evidencia de que eres salvo, no para salvarte, sino porque ya Cristo te salvó. Aquella persona que pone sus ojos en Dios recibe la salvación por fe, no por obras. Lo primero que en tu vida se despierta para recibir la salvación es la fe. Y la fe es la que te lleva a hacer obras de justicia, no para ser salvo, sino como un fruto de la salvación que Cristo te dio. Por eso es tan importante analizar lo que Dios dice, que hay salvación para todo el mundo en Cristo. No importa tus pecados, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán culpable te sientas, mira a Cristo. Si te sientes solo, mira a Cristo.
Si te has estado viendo a ti mismo, mira a Cristo. No mires al mundo, mira a Cristo. Hay un llamado que Dios nos hace y nos hace entender que en el único que hay solución es en Él. Y Dios dice, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay más. En otras palabras, nunca encontrarás fuera de Dios lo que solamente Dios puede darte. Nunca encontrarás salvación, paz para tu alma que no sea en Dios. Y Dios habla bien claro en Isaías 45:22. Él dice, miren a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. La salvación viene, tu paz, tu gozo viene cuando lo miras a Él, cuando pones tu fe en Él. Y Él dice, porque yo soy Dios. En otras palabras, Él tiene el poder de dar salvación. Él tiene el poder de restaurarte, de liberarte. Él tiene el poder de sanarte. Él tiene el poder de darte paz. Él tiene el poder de levantarte. Él tiene el poder de darte vida eterna. Pero Él dice, yo soy Dios. Y una de las cosas que me impacta mucho es cuando el versículo de Isaías 45:22 termina diciendo, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Eso nos lleva a entender que fuera de Dios no hay salvación, no hay perdón, no hay vida eterna para tu alma, para tu matrimonio. Fuera de Dios no hay una plenitud para nuestra alma. Fuera de Dios no hay nada. Dios dice, yo soy Jehová y mírenme a mí. Sean salvos, pero mírenme a mí. Y Dios dice, fuera de mí no hay Dios. No hay más. No hay más que puedas buscar fuera de Dios porque no lo hay. No hay más fuera de Dios. No hay placer más fuera de Dios que te pueda llenar. Dios dice, porque yo soy Dios y no hay más. Dando a entender que todo lo que tu alma necesita lo tiene Dios, está en Dios y solamente Dios lo puede producir. Miremos a Dios y seamos salvos todos los términos de la tierra. Miremoslo a Él. Enfoquémonos en Él, porque en Él está nuestra fortaleza. En Él está nuestra fuerza, nuestra salvación. Por eso hoy quise compartirte esta palabra y decirte, mira a Cristo. Él dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. El descanso que tu alma necesita está en Cristo. Él tiene lo que tú necesitas. En esta hora de la tarde o de la mañana o del mediodía, donde sea que tú te encuentres, dile, Señor, hoy quiero verte a ti. Voy a verte a través de los ojos de la fe. Mira a Cristo cómo murió por ti. Mira a Cristo dándote valor cuando de pronto tú piensas que no tiene valor. Mira a Cristo dando su cruz. Mira a Cristo, amén. Mira a Cristo dando vida eterna. Por eso yo quiero decirte, mira a Cristo. El problema de muchos de nosotros es que no estamos mirando a Dios. Muchas veces la condición espiritual que estamos viviendo es porque nos estamos mirando a nosotros. Y dentro de nosotros no hay nada bueno. Dentro de nosotros el pecado nos destruyó. Sin Cristo, dentro de nosotros hay culpa, hay rencor, hay rechazo, hay menosprecio, hay dolor. Nos sentimos incapaz, nos menospreciamos. Por eso Dios no dice mírate a ti. Dios dice mírame a mí y sé salvo. Lo primero que Dios te ofrece es salvación. En la salvación viene la plenitud. En la salvación viene paz, viene gozo, viene vida eterna. Cuando Dios te salva en plenitud. Te salva dándote paz. Te salva dándote gozo, dándote vida eterna, dándote paz mental, dándote valor, dándote propósito, dándote sentido y significado en la vida, en la tierra. Cuando Dios te salva, en su salvación viene con plenitud, con paz y con gozo. Por eso Dios dice, mírame a mí y sé salvo. En Dios hay salvación, en Dios hay gozo, hay paz, porque la salvación que Dios te ofrece no solamente es la salvación de la vida eterna, es salvación del pecado, salvación de la depresión, salvación de la tristeza, salvación del desánimo, salvación de la culpa. Cuando Dios te ofrece salvación, te está queriendo dar toda su plenitud, todo lo que Él tiene. Por eso Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Esta es una salvación por gracia. Por eso Él no te pide que levantes tus manos para que los mires. Eso lo dice, mírenme a mí y sean salvos, porque la salvación no es por obras, no es por fuerza.
Es por medio de la fe a través de Jesucristo, mirando lo que Cristo hizo, creyendo que si creo en Él tengo vida eterna. Por eso